Buenos días. Presentamos a ustedes el análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada del curso de contratación pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Como primer punto les queremos contar que este trabajo corresponde a la fase 4 denominada realizar análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y la privada del curso que ya les hemos contado. En él nosotros buscamos las diferentes similitudes y diferencias encontradas y vistas a lo largo del semestre entre los dos tipos de contratación, la pública y la privada. Asimismo, todo el tema de legislación que cobija cada uno de estos tipos de contrato. Como objetivo teníamos realizar un informe general de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada. Y como objetivos específicos teníamos tres. Primero, identificar las diferencias y similitudes encontrados en la contratación pública y privada de Colombia. Investigar la legislación actual que cobija cada uno de estos tipos de contratación y desarrollar una actividad colaborativa que cumpla con lo solicitado en la guía, teniendo en cuenta a quienes participen de esta. Bien, entrando en desarrollo del tema, primero queremos presentarles la definición que hay entre contratación pública y contratación privada. Iniciamos diciendo que la contratación pública se refiere a todo tipo de celebración de contratos que estén enfocados a cumplir todos los fines que se ha propuesto el Estado, ¿verdad? Y que debe haber una característica y es que en este tipo de celebración de contrato debe estar involucrado mínimo un ente público. El resto pueden ser personas naturales, personas jurídicas, incluso otro ente público, pero lo importante es que mínimo haya un ente público. Pero en la contratación privada solamente se refiere a que existe la celebración de un contrato en donde hay dos partes, pueden ser naturales, pueden ser jurídicas, y en ellos, entre ellos se pacta un acuerdo, ¿verdad? Registrado en un documento que tiene diferentes grados de responsabilidad de acuerdo pues a algunas características que ya veremos más adelante. La contratación pública se rige bajo la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Ahora está desde el año 2012 el decreto 734 que recogió todo este tipo de leyes para poderlo reglamentar. Y en la contratación privada encontramos la Ley 57 de 1887, más conocida por nosotros como Código Civil. Bien, la contratación pública, al ser recursos de todos nosotros, es decir, son manejados por el Estado, pero nos pertenecen a nosotros como colombianos, tiene unos principios, ¿verdad?, para poder aplicarse. La responsabilidad, la transparencia en todas las actuaciones que se tengan, la planeación y el debido proceso, la selección objetiva, es decir, que el oferente sea la persona adecuada y correcta de acuerdo a las características, no sea elegido sin los méritos necesarios, y la economía. Asimismo, concluyen unas inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses. Es muy común para nosotros ver, por ejemplo, que por grados de consanguinidad o grados de afinidad las personas no puedan presentarse a alguna licitación o trabajar en ciertos espacios por tener algún familiar o alguna persona cercana ocupando cargos que intervienen dentro de este tipo de contratación o dentro de esta entidad. Cosa que no pasa en la contratación privada. La contratación privada se basa en la buena fe de las personas y en los conocimientos que ha presentado el contratista en el plan de trabajo o en las diferentes documentaciones para poder contratar con esta entidad. La contratación pública tiene unas etapas: precontractuales y postcontractuales. En las precontractuales nosotros encontramos todo el tema de planeación, apertura del proceso, publicación de pliegos, presentación de todo lo que la entidad, bien sea territorial, departamental o nacional, necesita
para poder abrir el cargo, es decir, la necesidad tangente de por qué se abrió esta licitación. La contractual, que es cuando ya se ha entregado el contrato y el contratista se encuentra desarrollando todas las etapas. Y la postcontractual, que es cuando se encuentran en la etapa de liquidación del contrato, terminación y pues entrega, terminación ya sea unilateral o bilateral del contrato. En la contratación privada eso no sucede, no existe ninguna etapa a menos de que la empresa así lo requiera, un proceso que la empresa pues haya dicho, haya presentado, y la contratación en su mayoría es directa. Bueno, las personas que quieran contratar con el Estado, es decir, dentro del rubro de contratación pública, deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes. Asimismo, subir documentaciones como por ejemplo su hoja de vida al CIGEP, bueno, tener todos sus documentos al día. Si nosotros, por ejemplo, licitamos por medio de licitaciones públicas y contratos que sean de mayor cuantía a la mínima que tenga el municipio, departamento, nación, debemos inscribirnos además en plataformas como SECOP, Colombia Compra Eficiente. Para la contratación privada no es necesaria esta inscripción. En la contratación pública, los recursos provienen del Estado o en algunos casos de fondos mixtos. La contratación privada, todos los recursos dependen de particulares. En la contratación pública, nosotros encontramos diferentes tipos de contratos. La licitación pública, que es, bueno, como les contaba antes, todos los documentos que más o menos se demoran en proceso de 25 a 30 días, en los cuales se presenta el pliego de condiciones, se abre la convocatoria, las personas se presentan, se estudian las propuestas. Bueno, la selección abreviada, que tiene un poco menos de tramitología que la que tiene la licitación pública, el concurso de méritos, que ahora está muy de moda, porque la Comisión Nacional del Servicio Civil ha abierto convocatoria para el tema de transparencia en la mayoría de municipios, departamentos e instituciones a nivel nacional. El año pasado, por ejemplo, la Comisión Nacional abrió aproximadamente 6 concursos, bueno, para diferentes entidades. Son concursos que se abren para que las personas que lleguen a ocupar estos cargos realmente lo hagan porque se merecen el cargo, es decir, por mérito, y no como se hacía antes, que era más como por manejo interno y dedocracia. Mínima cuantía y contratación directa, que es cuando urge la necesidad de contratar a las personas para cosas específicas y la contratación no supera un monto específico. Para la contratación privada solamente encontramos 2 tipos de contrato, el bilateral y el unilateral. Aquí hay 2 fines muy importantes y yo pienso que es la mayor diferencia que existe entre los 2 tipos de contratación. Empecemos por la contratación privada. Como les decía anteriormente, como los recursos provienen de un grupo de personas en específico, sea 1, 2, 5, 10, 20, el fin de la contratación privada siempre va a ser generar utilidades a los inversionistas, accionistas y socios, es decir, a las personas, al grupo en particular que solamente hace parte de esta empresa. Mientras que la contratación pública, como proviene de recursos del Estado, es decir, recursos de todos nosotros, su fin principal es mejorar la calidad de vida de todas las personas. Todo esto va atado a los diferentes lineamientos, planes, políticas públicas, planes de acción, planes de desarrollo, que se tejen y se construyen a nivel municipal. Por ejemplo, cada alcalde cuando inicia su periodo, su cuatrenio, debe presentar un plan de desarrollo
que es de acuerdo a todos los ítems que él debe cumplir en el municipio, qué piensa hacer, ¿sí? ¿Cuál es su propuesta? Y la contratación va atada al cumplimiento de ese plan de desarrollo con unos planes de acción. A nivel nacional nosotros encontramos políticas públicas, bueno, a nivel municipal ahora también se encuentran políticas públicas en las cuales pues se fija a cierto tiempo, normalmente es a 10 años, el cumplimiento de unas metas, pues, y sobre eso se basan los recursos. Bueno, con esta investigación nosotros podemos concluir que la celebración de contratos con el Estado necesariamente deben partir de conocer a fondo la necesidad de las personas. Ahora el Estado se ha enfocado mucho en hablar en general. Antes se decía que el Estado solamente era para algunas personas, no para todos. Con diferentes programas, el Estado, bien sea a nivel municipal, departamental o nacional, ha creado políticas para el bienestar de todos, para las personas, para que todas las personas tengamos acceso. Y ese debe ser el principal fin de la contratación pública, ¿verdad? Además de ser transparente. Y nosotros como colombianos, en este caso, nosotras, mi compañera y yo como estudiantes de contaduría pública, debemos conocer por medio de las diferentes plataformas que ya existen, como les decía, SECOP, Urna de Cristal, SIMO, eh, Comisión Nacional del Servicio Civil, toda la información de los diferentes ministerios que ya está cargada, las páginas que han creado para todos los municipios, en las cuales los municipios de manera transparente deben subir la ejecución, es decir, los estados financieros, estados de situación financiera de sus municipios, para que nosotros conozcamos, nos enteremos y además seamos partícipes de la ejecución de nuestros recursos. En cuanto a la contratación privada, nosotros debemos conocer qué tipos de contratos se celebran, cómo se hacen y cuáles son como los puntos básicos que debe tener el contrato, porque muchas veces en nuestro país, donde la mayoría de personas trabajan de manera informal, la contratación privada sucede sin darles mayores garantías a las personas. Y nosotros también tenemos el deber de conocer cómo funcionan estos contratos, cuáles son las partes mínimas que cada uno de ellos debe tener para que no sean vulnerados nuestros derechos. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.